También cuestionaba la idea de Pitágoras, lo mismo era un personaje que era inventado o generado como ese superhombre que tenía todos esos conocimientos, incluso podría ser la reencarnación de Apolo. Contaba que los pitagóricos eran iniciados y para ellos los números eran como la entrada a los secretos del universo. De hecho, yo tengo un video que es para mí el video maestro de los maestros de toda la información a nivel de la relación entre los números y la música. Y se llama Pato Donald y las matemáticas. Tan sencillo, tan simple y tan sabio. En 5 minutos tener una comprensión profunda. Si nosotros entendemos que estamos constituidos por esas ondas que están propagándose a través del éter, de los vórtices, entendemos que las relaciones son fundamentales, porque dependiendo de la relación voy a obtener una forma que se sostiene en el tiempo o no, porque se va a deshacer, como sea una interferencia destructiva. Esa visión es como la que me ayuda a mí a entender las cosas. Pedí a Dios sabiduría y no me la dio. Me dio personas para ayudar, para servirles. Y me di cuenta que me dio lo más importante, que no fue la razón, sino me conectó con la corazón, con el corazón, donde habita el amor. Y me di cuenta que lo más importante es que el amor es la razón de ser del universo. Bienvenidas, bienvenidos a este segundo vídeo que compartimos con mi amigo Eduardo Insignares Carrione sobre su libro El Código de las Formas, que es un libro ya del 2008, está a punto de sacar una serie nueva de libros, de eso hablaremos al final. Y pues esta serie de vídeos es para ir contando, pues que nos cuente Eduardo, ¿no? Que nos vaya informando sobre esa investigación que realizó que le llevó a publicar este libro del Código de las Formas. Entonces, en esta ocasión nos vamos a centrar en la primera parte del libro, que tiene un enfoque sobre las matemáticas y la geometría, y de ahí vamos avanzando hacia las formas, su función y los códigos que están dentro de esas formas. Pero antes de meterme a fondo, pues vamos a saludar a Eduardo. Eduardo, ¿qué tal estás? Muy bien, Paco. Muy amable muy agradecido por tu invitación nuevamente. Y es muy agradable para mí realmente compartir contigo estos espacios de conocimiento, de intercambiar experiencias previas en la vida que tenemos sobre investigaciones y en lo que nos une, que es en el amor a la humanidad y al conocimiento. Pues sí, ahí tenemos nuestra unión. Mira, por casualidad esta semana estuve viendo un vídeo de Jaime Buigas Tallón que se llamaba Pitágoras y la música de las esferas. Y entonces él, de una manera muy teatral, es decir, una manera muy emocional que llega muy bien en su manera de contar las cosas, pues empezaba a transmitir esa otra visión de lo que eran los pitagóricos, ¿no? También cuestionaba la idea de Pitágoras, lo mismo era un personaje que era inventado, ¿no? O generado como ese superhombre, ¿no? Que tenía todos esos conocimientos e incluso podría ser la reencarnación de Apolo. Bien, pues contaba que los pitagóricos eran iniciados y para ellos los números eran como la entrada a los secretos del universo. Empezaba por los números naturales, la tetractis, bien, ese triángulo del 1 al 4, y después ya se llegaba a lo más esotérico, que eran los números inconmensurables, el número pi y el número phi. Y lo interesante, que me pareció muy interesante a mí de cómo lo explicaba, era que esos números inconmensurables tú no los puedes escribir, pero los puedes dibujar. Y de ahí la importancia de la geometría, porque a través de los dibujos estás llegando a esa información infinitamente compleja, porque son números con infinitos decimales, y que con la observación puedes ir profundizando en ese conocimiento y llegando a, a eso que está más allá, ¿no? Lo que está detrás de los símbolos. De hecho, él definía los símbolos como eh, con una significación infinita, que te puedes meter dentro de ellos y vas encontrando capas y capas y capas, ¿no? Que serían como el reflejo que estás haciendo
de todo ese contenido, esa información que contiene el universo. Bien. Y me pareció interesante empezar así porque tú también empiezas con las proporciones matemáticas, el número phi, la serie de Fibonacci que nos va a dar ese número. Así que cuéntanos un poquito cómo hiciste ese enlace desde la geometría hacia las formas de la vida. Sabes que ha sido muy interesante porque empecé desde lo más denso y complejo. De hecho, el libro del Código de las Formas empezó siendo un libro de 600 páginas, terminó siendo de 110 aproximadamente, porque me fui a lo complejo del lenguaje, a intentar entender cómo estaba expresada la información y demás. Al final me di cuenta que esto no es complicado, es muy sencillo. De hecho, yo tengo un video que es para mí el video maestro de los maestros de toda la información a nivel de la relación entre los números y la música. Y se llama Pato Donald y las matemáticas. Tan sencillo, tan simple y tan sabio que te permite en 5 minutos tener una comprensión profunda de lo que es esa relación. Una de las cosas que uno comienza a ver cuando se mete en el concepto o en la concepción de que estamos diseñados y al estudiar el diseño, como te comentaba en el encuentro pasado, observamos que nada es azar, todo tiene una razón de ser. Entonces yo veo las hojas de los árboles y si comienzo a ver las hojas, comienzo a observar que se parecen a un bit de información. Entonces tienen un centro que irradia comunicación, el sol tiene un centro que irradia información a través de la luz y de la energía electromagnética tengo un ser humano que tiene un centro con radiación, también es un bit. Si me pongo en esta posición voy a tener también lateralidades, es decir, toda forma tiene un propósito. Entonces, veo en ese momento las huellas dactilares, veo la individualidad en ellas, pero de hecho veo aquí unos espirales que corresponden a la forma como circula, tú que eres físico lo sabes, cuál sería la forma en que algo tan concreto como un electrón, cómo sería la forma en que, digamos, discurre el espacio en el que transita. Por eso las formas de los orbitales atómicos son como un globito, no son redondos completamente, porque tiene una espiral finalmente, la manera como se hace, la manera como se transmite la información y la energía a ese nivel es esencialmente espiral. Aquí lo vemos en el pelo, lo vemos en los huracanes, y es interesante las proporcionalidades. Cuando estudiamos proporcionalidades lo vemos en los latidos cardíacos, en el electrocardiograma también. Es decir, comenzamos a ver y a leer en la naturaleza que está escrito todo. Lo vemos, no lo interpretamos porque no entendemos el código, no lo queremos ver. A algunas personas como tú o como yo, tenemos al parecer funciones dentro de nuestra comunidad humana para hacerles ver, ponerles un espejo donde puedan ver que existe una información más allá de la apariencia de las cosas. En ese sentido, cuando yo me encuentro con información y como lo mío, el día a día es el paciente frente a mí, e intentar leerlo, no solamente leer su físico, sino leer, comprenderlo mejor, porque al final, más que entenderlo en el sentido de cómo está constituido, cuáles son las leyes que lo gobiernan y demás, todo ello tiene un propósito humano y es comprenderte mejor, saber quién eres, saber cuáles son tus debilidades y tus fortalezas literales en la parte emocional, física, y en la parte física molecular, electromagnética, etcétera. Pero muy concreta, no etérica ni teórica. Eso nos lleva a la simplicidad que todo en el universo es matemático,
todo es mental. Y la mente discurre la construcción de las ideas que se expresan como información en formas que son geométricas finalmente. Cuando uno se va a libros como el Sefer Yesirat o que va más allá de la cábala hebrea, para no entrar en términos de lo esotérico como tal, que es bien interesante. Uno ha, digamos, caminado por esos mundos previamente. Llega uno a lo más simple, a lo más sencillo, a lo menos complejo, a lo que uno puede entender mejor, a lo que la gente puede entender mejor. Y la idea fundamental es que cada número lleva un arquetipo eh, dentro de él. Entonces, si uno es como un código de barras. Entonces, si uno tiene un 1, un 3, un 5, un 7, si pensamos binariamente, que no somos binarios, somos mucho más que binarios, pero si pensáramos de esa manera para entenderlo, pues se nos abre un mundo de comprensión muy sencillo. Entonces, los arquetipos del 1, del 4, del 5 se reflejan a todos los niveles. Ese arquetipo matemático expresado en mí y en mi estructura permite que yo pueda leer o leerte y a través incluso de tu forma física entender y comprender cómo estás constituido, para qué estás hecho, etcétera. Entonces, eso ha facilitado mucho la comprensión de los demás seres humanos y ha permitido que facilite nuestra labor como médicos que tratan pacientes. Ujú. La idea que me viene es poder transmitir qué hay detrás de los números, ¿no? Por ejemplo, Jaime, el arquitecto, profesor de este vídeo, explicaba pues el secreto de los números a través de la música, ¿no? De coger la típica cuerda, dividirla entre dos y entonces obtienes Correcto. una octava superior, pero si en vez de dividirla entre dos la divides en dos tercios, empiezas a encontrar las notas intermedias. Bien, esas relaciones de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, te van dando las diferentes armonías, bien, las diferentes frecuencias. Y la característica de las ondas es que pueden interferir entre ellas y hay interferencias que son constructivas y entonces la onda se refuerza y hay interferencias que son destructivas y la onda se anula. Y por lo tanto, si nosotros entendemos que estamos constituidos por esas ondas que están propagándose a través del éter, de los vórtices, entendemos que las relaciones son fundamentales, porque dependiendo de la relación, voy a obtener una forma que se sostiene en el tiempo o no, porque se va a deshacer, como sea una interferencia destructiva. ¿Bien? Entonces, al final, esa visión es como la que me ayuda a mí a entender las cosas, ¿no? A luego, por ejemplo, llegar a la serie de Fibonacci y cómo se genera ese número phi, esa proporción que vemos en los caracoles, ¿bien? Esa proporción áurea. ¿Cómo lo ves? Mira, eso es bien interesante porque en el caso de los humanos y la naturaleza visible, tú bien sabes que tendemos a la negantropía, a pesar de que partimos realmente de un aparente caos. Y una de las cosas que hemos aprendido es que el ser humano es morfoestático relativo, en el sentido de que va cambiando permanentemente, sin ninguna duda, más mantiene la estructura fundamental que está esencialmente construida con base en las proporciones. Y me traes un recuerdo muy práctico, mi querido Paco, y es que eh, hubo un psicólogo muy sabio, muy famoso y profesor en Estados Unidos en la época, que se apellidaba Sheldon. Sheldon trabajó mucho en lo que se llamaron o se llaman todavía los somatotipos, los tipos de formas orgánicas. Es un trabajo profundo, laborioso, no tan bien comprendido inicialmente, sobre las relaciones que existían entre las formas humanas y sus orígenes embriológicos. Y a través de allí intentó construir las formas orgánicas y su relación también con las características de carácter psicológico y emocional.
Y lo logró hacer, logró elaborarlos, etcétera, etcétera. Pero como comenzó a encontrar que desde esa óptica los somototipos podrían cambiar, o sea, que podría tener o sea, él definía endomórficos, mesomórficos y ectomórficos, o sea, que eran derivados embriológicamente del embrión del ser humano, de la parte más interna, de la parte media o de la parte externa, ecto, meso o endo. A partir de ahí, él podía ir proyectando la forma que iba a tener un ser humano o que tenía un ser humano. Pero desde esa práctica y de esas mediciones, el somototipo podía cambiar en un ser humano, ¿no? Podía migrar de lo que era aparentemente un meso a un ecto o a un endo. Sin embargo, dijo, pero eso no puede ser. Yo veo que hay una constante mayor. Y comenzó a pedirle a sus estudiantes que lo ayudaran a hacer unas observaciones iniciales que hizo antes de morir. Infortunadamente no pudo hacer una investigación más profunda al respecto. Y fue que cogió un estudiante delgado, que supuestamente es ectodérmico de origen, entre comillas, o sea, cerebral, etcétera, y lo quiso llevar a una estructura más gordita, más pícnica, más endomórfica, se llama desde el punto de vista técnico. Y encontró que aunque los estudiantes cambiaren de forma, Ujú, no perdían ciertas proporcionalidades que había en área facial y torácica. Se mantenía una proporcionalidad matemática, lo cual nos permite decir que más allá de la apariencia de las formas, está una información consistente que es matemática, que se manifiesta en una proporcionalidad en lo geométrico. Porque ujú, la A tú lo puedes variar, pues A, la B tú la puedes variar. El carácter del lenguaje, llámese chino, el que sea, es esencialmente el mismo. Tiene pequeñas variaciones, pero la esencia y más que todo la idea contenida no cambia. Por esto es interesante en el trabajo que nosotros hacemos, nacemos de esa comprensión y la intención final de todo el conocimiento y toda la información es llevarlo a la práctica. Es decir, ¿cómo te va a servir esta información a ti? ¿Cómo te va a servir esta información como terapeuta? Y al paciente, ¿cómo te va a servir esta información para tu propia sanación, tu crecimiento? Entonces, ha sido digamos, un descubrimiento absoluto venirnos de esa información que para mí es maravillosa y apasionante, casi que de adicción a ella, y soltarla para permitir que fluya en beneficio de los seres humanos en forma lo más sencilla posible. Por eso mi video de cabecera es el pato Donald en el país de las matemáticas. ujú. Pues mira, me has enlazado con dos cosas según estabas hablando. Eh, una es que cuando contabas lo de que puedes modificar la forma de tu cuerpo, pero se siguen sosteniendo las relaciones, ¿no? En tu cara Proporciones. y en el pecho, las proporciones, me ha venido directamente el enlace con los chakras, con los centros energéticos, ¿no? Y entonces estamos hablando de los centros energéticos del corazón hacia arriba, que sería lo más conectado al mundo espiritual, al mundo de las ideas, al mundo de esas formas perfectas, ¿no? Que son las que bajan. Y lo que puedes modificar entonces es lo que está relacionado con los chakras más materiales, los de cómo se expresan las cosas aquí en este mundo. Entonces sería como que ya traes un patrón, eh, pues con ciertas funciones que tienes que expresar, ¿no? Más llevado hacia esa parte espiritual y luego tienes tu manera de ser dentro de ese mundo material que te da mucha opción, ¿no? Te da muchas opciones de cambio y de modificación para vivirlo y poder expresar esa información que ya traes, ¿no? Pues por ahí me venía la idea Es que interesante.
Y la otra es que me estaba recordando lo que contabas de los somatotipos también a las clasificaciones que hacen o que hacían Wilhelm Reich y Alexander Lowen de los diferentes caracteres de las personas, ¿no? Ellos ponían 5, pero claro, al final todo es cómo seas capaz tú de categorizar las cosas, ¿no? Cuánto dividas o cuánto de elementos fundamentales sean los que definas tú. Ahí, por ejemplo, una excelente manera de hacerlo para mí ha sido construirlo sobre la base de leyes universales. La plantilla son leyes universales o principios universales que trascienden mi concepto variable. Entonces, sobre esas leyes que en principio son inmutables, pues logra uno más o menos tener una comprensión mucho mayor. Y con respecto a lo que tú dices, se aparece una imagen de toda la retórica que nosotros, los que hemos trabajado todos esos temas de el conocimiento universitario, de las investigaciones, de lo esotérico, etcétera, atravesamos. Nosotros en el trabajo, los chakras, en nuestra aplicación de la nueva medicina y el concepto de la unidad que somos de seres humanos, los chakras son una especie de centros de transformación de energía. Son centros que transforman o transmutan, no transmutan, realmente traducen una forma de energía en otra, ¿no? Usualmente. Por eso tienen forma de bobina, tienen forma de flores de loto, etcétera, etcétera. Pero en el contexto general, para esto, eh, digamos que si viéramos puesto en nosotros un infinito con un punto en la mitad, eh, eso que tú dices de la materia pura, de un nivel para abajo, sería horario, ¿no? Digamos que los espines atómicos serían horarios. Y debería desde aquí haber un spin antihorario, entre comillas, como para que más o menos los que estudian todos esos temas puedan asimilarlo. El tema fundamental es que las personas que naturalmente deberíamos tener el centro del 8 o del infinito o de esa fluir de energía, que sería donde se unen, que es aquí, lo tenemos acá. Todo lo que está por debajo, desde la razón para abajo, está imbuida de materia y de pragmatismo intelectual. Y el trabajo nuestro es bajarlo al corazón, para que este nivel de bajarlo permita la armonía y la absoluta coherencia en los seres humanos. Es un trabajo de conciencia. Eh, y de la densidad del conocimiento nace siempre la simplicidad del ser. Entonces, nuestro trabajo pretende fundamentalmente en nuestros espacios escolásticos como el que tenemos, que es espectacular, llevarlo a los seres humanos del común y corriente de manera lo más sencilla posible, muy práctica y muy aplicable. Pues me estás contando los últimos descubrimientos que he ido yo realizando en los últimos años, que son en los que he tenido como un trabajo más hacia esa parte espiritual. Y es el darme cuenta de que el corazón es la clave. El chakra del corazón es el que te permite gestionar esa energía del amor. Y esa energía del amor es la que armoniza tanto los chakras superiores como los inferiores. Es como lo que permite que encajen y se muestren de la manera armónica. Porque si no, si te vas hacia arriba, al final te conviertes en algo rígido, ¿no? Es como que eres dogmático, las cosas deben ser de una manera determinada, perfecta y tal. Y si te quedas en los chakras de abajo, pues al final vas a estar arrastrado por todas esas pasiones que se mueven, que en el fondo son los patrones que arrastramos y esos patrones suelen ser traumáticos. Entonces, no suelen tener un funcionamiento armónico con respecto a lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, si no somos capaces de activar ese corazón, que simbólicamente en muchas tradiciones es la clave, ¿no? Es el hogar de Dios, donde tienes que hacer la fusión del mundo superior e inferior, pues al final no se llega a la armonía de traer el cielo a la tierra y generar el paraíso. Sin ninguna duda. El tema aquí es bien interesante. Yo tengo frases que coloco en algunos libros o en las conferencias. Y yo digo, pedí a Dios sabiduría.
y no me la dio. Me dio personas para ayudar, para servirles. Y me di cuenta que me dio lo más importante, que no fue la razón, sino me conectó con la corazón, con el corazón, donde habita el amor. Y me di cuenta que lo más importante es que el amor es la razón de ser del universo. Por eso comienza uno pronto a desmontar todo el andamiaje de edificios conceptuales que uno ha tenido previos, que han servido, Ujú. obviamente. Se han convertido hoy en la base de lo que hemos construido, mas no es el edificio construido en sí mismo. Eso se derrumbó y sobre esas bases muy sólidas, porque son bastante fuertes, se construyen nuevas posibilidades más prácticas y más útiles para las personas. Pues para volver al libro, que hemos hecho aquí un discurso paralelo, ¿cómo se expresaría ese amor en las formas? Bien, ¿cómo el Em, universo utiliza el amor? Y también, ¿qué diferencia hay entre ese amor que nosotros tenemos relacionado con el enamoramiento, con la pareja, bien, de ese otro amor que es el que nos da la armonía en nuestra vida? Esencialmente, el amor verdadero, si le pudiéramos colocar algún tipo de connotación de sentimientos, es neutro. No es ni positivo ni negativo, el verdadero. Es justo, es dar al universo y a cada cosa y a cada quien lo que le corresponde. No es igual. La justicia no es igual para todo el mundo, es diferente para cada quien. Eso es justicia. Cuando uno lleva al territorio de las formas el amor es belleza, la belleza es equilibrio, la belleza es estética, es como lógica, de donde el equilibrio se observa siempre en las personas. No tiene que ver necesariamente con lo poligonal de la belleza estética que nosotros consideramos en Occidente, tiene que ver con la armonía de la persona. Y de hecho, para no ser para ser muy prácticos, miren ustedes un ser humano que es un hombre joven de 23 años, 25, muy bien, hasta bonito, limpio, bien peluqueado, bien trajeado. Y este hombre durante 4 o 5 años se dedica a la adicción con la heroína, por ejemplo. Y tú vas observando su cambio y su deformación, de su forma a su deformación, y tú lo miras las fotografías en el espacio de tiempo y dices, pero esto es con un habitante de la calle, ¿no? Completamente perdido, perdido en su estado, ha perdido su equilibrio, su armonía y su forma. Y es el mismo que en su forma natural tenía el equilibrio y la armonía, y él se deformó en su forma antinatural, porque va en contra de su naturaleza todas sus acciones que él mismo ha tomado. Por eso, en forma práctica, sin tanta elaboración, digamos, numérica, que tenemos que hacer los que trabajamos estos temas para poder sustentar, para el público en general, para las personas en general, se presentan de esta manera. Definitivamente es mucho más claro pensar en la armonía intelectual, la armonía emocional, de aquel ser que ha trascendido sus limitaciones personales y que ha estado por encima de sus propios apegos o adicciones y que termina su vida de otra forma diferente a la antinatural. Hay una frase que mi gran maestro de estas medicinas integrativas, médico cirujano internista también, me dijo recién empezaba yo a estudiar estas formas de medicina diferentes. Y me decía, cada ser humano
a los 40 años de edad ya refleja eh, cómo ha sido su vida. Entonces, comienza a deformarse mucho las personas. Y tú los ves que se deforman hasta su parte física, porque todos envejecemos, sin ninguna duda. Y cuando uno mira las fotografías de joven, dice, yo este era tan bello y ahora, ¿cómo he cambiado? Eh, pero evidentemente, más allá de esa degeneración que produce el envejecimiento, que es una degeneración orgánica finalmente, una especie de enfermedad natural, está la manera en cómo armónicamente nos conservamos. Entonces, ¿cómo expreso yo el amor? Se expresa por la armonía, se expresa claramente por la entregarte funciones muy concretas que se expresan por la forma. Si yo necesito agarrar, me dan esta mano, pero si yo necesito rodar, me dan un círculo o me dan una rueda. Cada expresión de la forma refleja una función concreta y en ello encuentra uno la expresión del amor divino ahí. ¿Cómo nos apartamos de esa armonía? ¿Por qué nos vamos deformando? ¿Y sabes algo? Nos apartamos desde la razón. Cuando nos conectamos con la corrazón, la dimensión cambia, totalmente cambia. O sea que es el plano mental el que al final nos va apartando de ese sentir y de ese fluir. Al final acabamos generando como historias que no se corresponden con la realidad y eso es lo que nos lleva a no ser armónicos. El saber la razón desde el ser esencial que somos en nuestro interior no es igual que el saber desde el no ser que es nuestra mente humana habitual. Por eso lo que hacemos desde el saber del no ser tiene las consecuencias que tiene en la comunidad habitualmente, que es desarmonía. Cuando sabemos desde el ser lo que hacemos desde el ser y desde lo que sabemos, hace que la función sea absolutamente armónica. Por eso es importante no el conocimiento per se, es importante el saber desde el ser, ese conocimiento desde dónde viene dentro de mí. Viene de mi cabeza, de mi razón, pero mi corazón, ese que habita en mí, ese que está en el carruaje, el famoso ejemplo platónico que nosotros utilizamos mucho, está encerrado en el carruaje, que es el pasajero, el perenne, ahí la cosa es diferente. ¿Sí? Ya la razón se incluye, porque está incluida, pero con la tonalidad que da luz, no que oscurece. Y entonces llega la intuición y la claridad, ¿no? Llega la claridad que nace de la conexión directa con tu ser verdadero interno, no con tu mente. La mente sirve como instrumento. Cuando la mente se considera que es la que está realmente al mando y el comando de el proceso del ser que la tiene, en este caso yo, tú, cualquiera, nos desvía, nos deforma, nos lleva por caminos de lo que yo creo que debe ser y no comprendo las leyes universales que están en mí, no comprendo que yo estoy al servicio de algo superior, no comprendo y no acepto que humildemente me corresponde cumplir lo que me corresponde cumplir en esta experiencia de vida. Entonces hago lo que considero que debo hacer desde mi conocimiento doctoral y me encuentro todo el tiempo con piezas, con tropiezos en el camino, con piedras en el camino, con lo que no es, con imbalances en mi vida en todo tipo, personal, emocional, económica y de destino. Entonces, no es fácil tener un camino de armonía. Es algo, digamos, complejo inicialmente, aunque cuando ya se logra entender y darse cuenta, es un constante fluir. Pero es el conflicto perenne del ser humano, ¿no? El control
al que llegas a través de la mente pensando que eres capaz de conocer todos los detalles de eso que está sucediendo y por lo tanto puedes predecir el camino correcto, o el dejarte fluir, ¿no? El permitirte conectar con esa intuición, con esa gracia, podríamos decir, que te va llevando de una manera sutil. Y entonces tienes que tener fe y tienes que soltar el control para llegar a ese fluir, ¿no? Pero entonces pierdo mi libertad, pierdo mi libre albedrío y entramos en la pelea interna, ¿no? Sin duda, hay un tema que es bien complicado. Hay momentos del trabajo ya de grupos pequeños que son nuestros estudiantes en su momento, hace algunos años, que hacíamos nuestro trabajo de aplicación práctica de estos conocimientos, donde yo le decía, ¿tú estás seguro que lo que me estás diciendo viene de tu corazón o de tu razón? Porque de lo que tú razonas, yo lo puedo predecir y es predictible. El arquetipo de lo que dices es predictible y de dónde lo dices, porque eso es automático, eso es robótico, por así decirlo, ¿no? Esa parte del ser humano. Entonces se molestan, porque dicen, no, yo estoy pensando, yo estoy tomando mi decisión desde mi pensamiento. Digo, sí es un pensamiento robótico automático, no es tu parte de libertad real la que participa en esa decisión. Es la prisión que tienes en tu mente y desde esa prisión estás tomando decisiones y no lo estás viendo. Eso confronta, molesta evidentemente mucho. Hemos verificado en nuestra experiencia que eso es real, en mí y en los demás. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer nosotros siempre es que eh, cuando nos liberamos de las ataduras, de los conceptos mentales, incluso muy escolásticos que tenemos, ahí es cuando nos liberamos. Porque el libre albedrío, doctores, no es hacer lo que yo creo que debo hacer o como lo puedo hacer o cuando lo debo hacer. El libre albedrío es tan pequeño, decía un maestro de la India, uno de mis maestros de la India, que era muy sabio, decía, hijo, la gente piensa que tiene tanto albedrío y es tan poco el que tenemos. Explícame lo mejor, maestro, le decía yo. Mira, tú no puedes cambiar tus ojos, no puedes cambiar tu pelo. Tú lo puedes colorear, pero por naturaleza no lo puedes hacer. No puedes cambiar tu estatura ya siendo adulto, no porque lo desees. Tú no puedes cambiar el rumbo de los planetas porque tú lo deseas. Entonces, ¿en dónde está tu libertad? Tu capacidad para transformarte y transformar tu entorno. Me decía, mira, en la vida hay una misión, una función y un destino. El destino es que tú vienes como pasajero, literalmente pasajero, y te montas en un barco. Y el barco parte de un puerto donde naces y llega a un destino donde finalmente mueres. Pero entre donde partes y tu destino, estás dentro del barco. Y el barco estará sometido a los vaivenes del mar, y a las tormentas y a los hermosos paisajes de mar Pacífico y de luz y de oscuridad. Y dentro del barco tú tienes una libre albedrío y es ser el que limpia los pisos del barco o ser el capitán del barco. Pero si eres capitán del barco, tú no puedes cambiar el destino, a menos que tengas una autorización superior. Porque tú lo quieras, no, tiene que estar argumentada además. Hay una razón de ser, no porque tú quieras. Y aún así, tienes que tener todo el sustento para solicitarlo. Si no, tu destino será tu destino. Entonces, el libre albedrío es eso, me decía él. Decide ser el que limpia el barco o decide ser el capitán del barco. No serás mejor ni peor. Son roles y funciones diferentes. Humildemente acéptalo. ¿Cuál te puso como
misión y función Dios en tu destino. Yo reconozco que en ese barco lo que se me entregó como misión y es lo que tengo como herramientas dentro de mí y que reconozco en mi diseño interior es cerebro, a través del cual mm, se vehiculiza, se transmite una información que no viene de mi cerebro, pero que pasa a través de él y que es superior y al servicio del cual estoy y al servicio del cual está puesto a los demás seres humanos para servirles. Como terapeuta, curador, entre comillas, sanador, y como, digamos, desarrollador de teorías que le aporten nuevas posibilidades de conocimiento a los seres humanos. Simplicidad, 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 humildad en la aceptación de lo que nos corresponde realizar. Por eso entendí, mi querido Paco, que yo antes tenía una casa inmensa de 450 metros cuadrados en mi país de origen, tenía de tres bibliotecas, de piso a techo, leídas. Aprendí entonces, hace más de 25 años, que esa cantidad de información no la necesitaba. Yo viajaba con media maleta llena de libros, en viajes, que casi nunca leía, pero me sentía seguro con esa información en las maletas. Cuando entendí, solté. No tengo bibliotecas ya, tengo muy pocos libros conmigo, contados con los dedos de la mano, cuando antes tenía miles de libros en mi biblioteca. Y me di cuenta que mi función no era absorber ese conocimiento en mi cerebro, sino permitir que fluyera a través de mi cerebro información al servicio de los demás seres humanos, que no era mía además, no es mía, Ujú. viene de arriba. Como en ti, viene de arriba. Sí, sí, eso también lo tengo yo claro a través de una experiencia mística en la que te das cuenta de la información es infinita. ¿De verdad quieres almacenarla toda o simplemente la pides cuando lo necesites? Y muy simple. ¿Sabes una cosa? Cuando una vez me preguntaron cómo puedo yo diferenciar la mente humana de la mente de la esencia, de la conciencia. O sea, mire, la mente humana aprende con base en los sentidos. Entonces, si yo no lo veo, no lo sé. Si no lo escucho, no lo sé. Si no lo pruebo, no lo sé. Si no lo veo, no lo sé. Si no lo toco, no lo sé. Y es como si tú echaras una piedra al pozo del agua del conocimiento universal. Si esa cerebro humano, esa mente humana, no es tocada desde afuera, no conocerá de muchos átomos del agua, porque si no entra en contacto el átomo con el cerebro, no lo sabrá. Pero la mente y la conexión con la mente esencial o conciencia o mente divina en nosotros es diferente. Es como una piedra lanzada al pozo del agua del conocimiento, pero en esta oportunidad es una piedra de sal. Al cabo de un momento y de un tiempo, habrá una disolución absoluta de esa sal en el agua. Luego habrá conocimiento de todo. Es una omnisciencia. Es inmediata. Ujú. Bueno, vamos a reconducir otra vez hacia el libro para ver cómo pasamos de esas matemáticas, esas formas, esas proporciones a tener un cuerpo físico. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se muestra esas leyes universales? ¿Cómo se muestran para llegar a crear un cuerpo con vida? Interesantísimo. Eso a los estudiantes siempre les coloco un ejemplo muy sencillo. Digo, mire, usted tiene la decisión, tiene la intención o el deseo de volar. ¿Usted puede hacerlo con su cuerpo? No, no está diseñado para eso.
pero tiene la idea de hacerlo. Entonces, diseña, con base en la idea de volar, un plano bidimensional de un avión. Luego lleva ese plano bidimensional a incluso una maqueta tridimensional y lleva a hacer las partes con base en moldes, que son moldes esencialmente que parten de la construcción de la idea que se expresa en el molde físico final. Hables, llamemos partículas subatómicas al átomo y a a la materia. Ujú. Y se ensambla coherentemente, porque yo no puedo colocar el motor abajo, tiene que estar en el sitio que debe estar, debe haber una coherencia absoluta allí. Y luego, después de estar ensamblado eh, causalmente para tener una misión, una función concreta, debe tener el piloto dentro y debe tener los elementos adentro para poder volar. La gasolina incluso, etcétera. Entonces, entre la idea de volar y estar sentado en el avión volando, hay un proceso. Mas si yo veo desde fuera el avión, por su forma, sé para qué sirve. O si no es el avión, es un barco. Yo desde afuera, por su forma, ya sé para qué sirve. Por eso si vemos a los seres humanos o como carros, vehículos, camiones, tractores, etcétera. Entonces, aunque sean vehículos automotores, yo de la forma externa puedo saber para qué sirve. Entonces, desde la forma externa de un ser humano, yo puedo saber para qué sirve, para qué está hecho, cuáles son sus dones fundamentales con las que vino. Vino como avión, vino como barco. Entonces, es muy sensible verlo. Por eso, ¿cuánto tiempo te demoras tú en determinar la marca de un vehículo que está frente a ti? Si es un Mercedes o si es un BMW. ¿Segundos? Segundos nos demoramos en encontrar el arquetipo fundamental de ese ser humano. Pero dame algunas pistas más. De esas proporciones iniciales, que serían como ese mundo de las ideas, esas proporciones áureas, ¿cómo se va generando la vida? ¿Cómo se llega a expresar un ser vivo, una célula? Bien, y aparecer en el mundo. A nosotros nos han vendido el absurdo filosófico del azar. Es decir, cualquier científico debería tirar a la basura la palabra azar porque entonces la ciencia desaparece. Si tienes algo que crea sin causa anterior, se hunde la ciencia, porque siempre estás buscando una cadena de causas y consecuencias. Entonces, ¿cómo se pasa de esa organización matemática del universo a que aparezca una vida que cuando nosotros la miramos no nos parece tan matemática? ¿Bien? Que tiene su expresión que nos sorprende. La naturaleza y el universo están organizados como una inmensa fábrica de producción de lo que ese universo requiere. Entonces, digamos que la disposición de los recursos están en el entorno, en los átomos del entorno, en el reciclamiento de la materia prima que son los átomos o las partículas subatómicas. Y la idea o propósito se da en el contexto. Por ejemplo, una perra en celo y una perra que no está en celo. La que está en celo emite digamos, feromonas, una información frecuenciada en las partículas de grasa de las hormonas que los persiguen otros perros. No se ve, pero llega, y llegan muchos. Entonces, todo está organizado con propósito. Así que la organización, el proceso de orden, está dado desde la, digamos, organización, en- no diríamos factorial, pero como factoría, dada en el universo por una inteligencia superior. Está todo organizado de esa manera. Evidentemente, todo viene del caos. Todo procede del caos. Todo es tan caótico y lo recojo para poder organizar en la negantropía que vemos en el ser humano.
Por eso nosotros nos correspondió construir un modelo teórico fundamental, que es el core, el corazón de nuestras teorías, que es la teoría de la coherencia cuántica en la biología, en el ser humano. Para poder, a través de la teoría de la coherencia cuántica, poder intentar explicar cómo se construye una unidad coherente, desde dónde se construye. Por eso hoy nosotros no llamamos a la medicina como antes. Nosotros proponemos una definición que la medicina, entendida como la vemos hoy, es una ciencia de comunicación cuántica, en donde vemos en la comunicación del ser humano, en el ser humano, la comunicación que viene del universo y se expresa hasta en sus más pequeñas moléculas. Entonces, eso nos permite ver un orden superior. Como siempre me preguntan, pero Dios y espiritualidad, ciencia y espiritualidad, digo, pero es que es la misma cosa, es que no podemos separarlas. Entre más estoy metido en la ciencia y en la, digamos, densidad, entre comillas, de la ciencia, más me encuentro a Dios. Me queda una pregunta. ¿Los seres conscientes contribuyen a ese universo, a esa totalidad? Porque si entendemos que cuando fluimos armónicamente en la vida es cuando estamos disfrutando de ella, cuando nos sentimos completos, podemos caer en ese punto de me dejo llevar, no hago nada. No, pero nosotros tenemos que expresar algo. Sin ¿Hasta duda. qué punto eso que expresamos es importante? Yo siempre lo he visto con base en las plantillas matemáticas o plantillas universales. Y le veo como, si tomo la música de la que has hablado, el do, re, mi, fa, sol, la, si, del concepto occidental, veo un do, un re, un mi, y hay un punto en ese intervalo de frecuencias que es el fa, en donde podría leerlo como, tú bien decías, como fe, que implica un cambio. Ese cambio, diríamos en lenguaje tuyo de físico, eh, digamos que el átomo, el spin del átomo, eh, en vez de ser horarios, se convierte en antihorario. Pero esa conversión antihoraria es volitiva, viene de una conciencia, viene de profundizarse en construir, que es la, entre comillas, antimateria. De la antimateria se construye la materia. Y eso es volitivo, es la voluntad, desde la conciencia verdadera. Entonces, tú tienes toda la razón. Ser constructor en el universo implica un acto volitivo que nace del punto fa o fe en la escala musical y que implica un acto de entrega humilde a la voluntad y orden superior. Bueno, pues hemos tenido una conversación de las profundas. Me guardo el tema del libre albedrío para el Discusiones, final de la serie, porque ese es el de lo sé, rascar e ir sacando sí, cosas, ¿no? lo sé. Nos toca mucho el ego, ¿no? Y claro, 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 porque está ese punto e incluso de decir, bien, tú quieres volar, pero no tienes el cuerpo que te permite volar. Bien, ¿qué pasaría si yo te ofrezco tener un cuerpo que te permite volar, pero entonces tienes que abandonar esto y esto? El tema son las leyes universales. Claro, o esas estructuras a las que tú te agarras, bien, porque las sientes como lo que te conforma, lo que eres, tu identidad. Bien. Es más fácil verlo desde el punto de vista más interno, ¿no? Todos Ujú. esos patrones a los que nos agarramos y que creemos que si los soltamos todo se va a hundir, ¿no? Ya no vamos a ser aceptados por nadie. Pero que incluso se podría llevar hasta ese punto más fisiológico. Es Digamos tu que cuerpo tiene un... sí,
Sí, no. A ver, y te voy a Mm. anticiparlo muy claro. Las leyes del universo aplican, lo sepamos o no lo sepamos, lo ignoremos o no lo ignoremos. Por ejemplo, antes de Newton, yo me tiraba de un acantilado y bueno, caía y sabía que iba a pasar, ¿no? Después de caer 200 metros. Hoy me tiro, ya sé que hay una ley que aplica y me pasaría lo mismo. Si me pongo paracaídas y demás, amortiguo la posibilidad, pero utilizo una solución que no está en mi cuerpo. Yo me puedo autopercibir, ahora que es tan famoso las autopercepciones, como que soy un gran águila. Y yo me voy a autopercibir como águila y hago mis cambios internos de águila. Soy un águila y yo ahora me tiro al acantilado. Las leyes aplican. Entonces, es importante ser humilde frente a las leyes universales que nos han dispuesto lo superior, o Dios, como yo lo defino. Y en esa humildad yo uso la ciencia para, digamos, buscar que los propósitos de armonización y de ayuda se den, más también reconozco cuáles serían mis limitaciones. Bueno, pues creo que hemos llegado a un buen punto para cerrar por hoy. Coméntanos un poquito por qué estamos hablando de este libro. Te tenemos que agradecer que lo vamos a poner en un enlace en la descripción para que se lo pueda descargar el que quiera. Con mucho Pero gusto. cuéntanos la siguiente versión que estás a punto de lanzar, pues, ¿qué podemos esperar? Vamos a lanzar, ya está en prensa, en inglés y en alemán, perdón, en español y en alemán, el código molecular, que es el código, el libro que introduce el concepto de una medicina unificada. En esa búsqueda de la unificación, como tú en física tienes, esa búsqueda, que es entre comillas, una quimera, poder unir todos los conceptos en uno solo, de lo gravitacional con lo cuántico, etcétera, con lo electromagnético. Y eso hemos hecho todo un trabajo para hacer una aproximación o una medicina unificada, basado en la idea de que medicina solamente hay una, la que el paciente necesita. Y para construir esa afirmación que es muy clara y muy sencilla, nos corresponde a quienes nos dieron esta misión y función en la vida, hacer todo ese puente, ese modelado teórico, ese modelo explicativo posible. Eh, por eso en este libro, de manera lo más sencilla posible, con base incluso en cuentos, intentamos hacer explicación de cuáles son las energías que nos componen, cómo se da el proceso, cómo llegamos a ser lo que somos. Y cerramos con un manifiesto de la medicina electromolecular, que digamos que es al final el nombre que le ponemos al puente de unión entre la medicina convencional y las medicinas llamadas antes alternativas o complementarias en una sola. Así que estamos en ese esfuerzo. El segundo libro, que sale en unos 3 meses, es el libro de diagnóstico de salud orgánica electromolecular, que tiene para que la gente del común se haga un autodiagnóstico, entre comillas, una aproximación para entender su estado de salud, no un diagnóstico específico médico. Para los médicos, uso de herramientas muy sencillas inicialmente, que tienen que ver con las mediciones bioeléctricas que se pueden hacer en el cuerpo. Y el tercero ya es un atlas específico de mediciones bioeléctricas en el cuerpo para médicos. Esos son los tres. El último libro, que se llama Sana, sale a fines de este año. Es un libro donde todos estos modelados, sobre todo del código molecular, se expresa de la manera más sencilla posible, se aterriza a la gente del común, a que las personas del común tengan una información científica que puedan entender. Como digo, decimos otros para dummies, escrito para primaria, para que llegue realmente y la gente lo pueda comprender. No es, digamos, menospreciando el nivel intelectual de las personas, no, es poniendo al servicio una información de la manera más sencilla posible. Perfecto, me parece genial. Pues nada, llega el momento de despedirnos. Hasta la siguiente grabación que realizaremos. Nos meteremos en la segunda parte del libro, en el Con mucho gusto. eneagrama, en cómo se expresan todas esas formas pues, en nuestra mente, en nuestra psique, en nuestras emociones. Y pues nada, hasta entonces, pues Eduardo,
te cedo la palabra para que puedas despedirte. No, mi querido Paco, muchas gracias. Siempre es un placer y un honor estar a tu lado. Eres un hombre brillante que ilumina con tu conocimiento y con tu corazón. Gracias por invitarme a compartir estos espacios del cual estoy aprendiendo muchísimo. Con mucha frecuencia aprendo de lo que digo, literalmente. Así que gracias por estos espacios que abres para que la llavecita del agua se abra y yo pueda aprender de muchas cosas que estoy compartiendo con ustedes. Gracias a todos y gracias ante todo por permitirme a través de estos espacios hacer mi misión y mi función en la vida. Gracias. Pues comparto contigo todo lo que has contado. Realmente cuando tienes la oportunidad de repensarte, aprendes de ti mismo, descubres cosas, cuando te hacen preguntas desde otro ángulo, te Mm. ofrecen ese punto en el que dices, ¿y esto? Espérate, vamos a ver cómo le giramos las ruedas, ¿no? Y sí, sí, al final es un proceso que te llena, que lo disfrutas. Así como espero que hayan disfrutado todas las personas que nos estén viendo y que os animamos pues a apuntaros al canal para que no os perdáis los siguientes vídeos que realizaremos si este os ha resultado de interés. Así que un gran abrazo a todos y nos vemos dentro de poco. Un abrazo, Eduardo. Muchas gracias por todo, muy amables.